si se han fijado que he publicado su segunda tarea grupal en el Classroom. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Y voy a grabar para aquellos que no están asistiendo. Puedan tener más tarde la grabación. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Ok. Esta es la plataforma. Aquí están nuestros temas. Trabajos grupales. Asignación trabajo grupal 2. Ahí están los dos grupos. He utilizado la misma lista de grupos que tenían para su primer trabajo. Si ustedes han hecho algún cambio o hacen algún cambio, me avisan. Por ejemplo, aquí están algunas asignaciones de trabajo. ¿Cuál es la idea? Que tengan que instalar aplicaciones servidor y a través de aplicaciones cliente puedan probar que se conectan en red los equipos. O sea, significa que no pueden hacerlos en una máquina virtual y con su misma máquina hacer la prueba. No funciona así, tienen que ser con dos máquinas. Obviamente pueden instalar en una máquina virtual el servidor, eso sí, y desde otra máquina conectarse. Obviamente para esto deberían físicamente conectar una red y deberían reunirse. Entonces, como esto no es posible, hay formas de evitarlo y que desde sus casas ustedes puedan conectar una máquina con otra sin mayor problema y lograr el propósito. Ahora bien, son 4 componentes en el grupo. Puede que los 4 no tengan los 4 máquinas, pero al menos una o dos máquinas yo creo que se puede conseguir. Entonces el trabajo de los otros 2 será en la edición del video, en coadyuvar en la parte teórica, en que instalen en forma conjunta, no sé. Siempre hay maneras de ayudar, ¿está bien? Aquí, si no tienen máquina, no hacen, no sirve. La idea es que trabajen en forma conjunta los 4. Entonces, por ejemplo, tengo un servidor de Internet en Linux. ¿Qué significa? Que necesito utilizar una aplicación, primero una distribución Linux cualesquiera, depende de ustedes. Puedo probar a instalar un servidor de Internet como Apache, por ejemplo. Pero la idea en Linux no es instalar el XAMPP o en Windows, XAMPP y listo. Y se olvidan del asunto y no saben lo que han hecho. Yo quiero que instalen un servidor. Y si va a ser en el caso de Linux un servidor de Internet, podría ser Apache. En el caso de Windows, todos los que les toque servidores Windows tiene por defecto ya aplicaciones server. Tiene un servidor para Internet. O sea, no quiero que en Windows utilicen Apache, por ejemplo. Entonces, en Linux pueden utilizar la que ustedes quieran. No hay ningún problema. Pero si les toca Windows, en el caso de correo electrónico será Exchange Server. En el caso de seguridad será ISA Server o lo que se llame actualmente. En el caso de comunicación unificada será Skype. O sea, esas son de Microsoft. En el caso de base de datos será SQL Server. Entonces, todo lo que si les toca Microsoft, Windows, tienen que ser aplicaciones server de Microsoft. Y si les toca Linux, pueden escoger la que ustedes quieran. En el caso de comunicaciones dedicadas de Linux, pueden utilizar, no sé, no recuerdo el nombre de voz sobre IP, no recuerdo bien el nombre. Entonces pueden trabajar sobre eso. Elastix, ¿no? Podría ser Elastix, podría ser, no sé, cualquier otra cosa que encuentren. Entonces, cada grupo tiene un trabajo que realizar. ¿Cómo se debe realizar el trabajo? Pueden utilizar en una máquina virtual para que no tengan que arruinar una máquina y sobre esa máquina instalan el servidor que les toca. Y desde otro lugar tienen que conectarse con clientes. En el caso, por ejemplo, de Internet, el cliente que necesitan es un navegador. Así que pueden probar desde un Linux, desde una Mac, desde un Windows, no importa. Y con cualquier tipo de navegador. En el caso de correo electrónico necesitan un cliente. El cliente podrá ser no a nivel de web,
sino podrá ser el Outlook, por ejemplo, o el mail que yo tengo aquí, ¿no? O podría ser el Outlook que viene con Microsoft, directamente con Office. Es un cliente. Y ese cliente puede funcionar en Windows. Ahora, si es en Linux, el cliente puede ser Windows, sin problema. Los clientes no tienen que ser necesariamente como el servidor. Si el servidor es Windows, el cliente tiene que ser Windows. No. El cliente puede ser cualquier sistema operativo, no solamente Windows y Linux, cualquier sistema operativo. En el caso de, por ejemplo, bases de datos, si es Windows será SQL Server. Si es Linux, ustedes escogerán la base de datos que quieran. Y el cliente pueden utilizar cualquier programa que les permita capturar la base de datos, diseñar la base de datos, hacer consultas a la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pueden utilizar MySQL, Postgres, la que ustedes quieran para Linux. En el caso de Windows, SQL Server. Ok, entonces tiene que funcionar en diferentes máquinas. Para que esto ocurra, ¿dónde está? Para que esto ocurra, van a utilizar VPNs. Esta es gratuita y es la más simple de utilizar. ¿Está bien? Aquí dice download, pueden utilizar para Windows, para Mac o para Linux. Aquí les está dando la pauta. Si ustedes recurren a otra, no hay ningún problema. Esta es una pauta. ¿Qué implica una VPN? Que van a crear un canal entre su casa con su máquina a la otra casa de su compañero con su máquina. Y estas máquinas van a estar conectadas como si estuviesen en una red local. Entonces, obviamente ahí se puede establecer el trabajo. Van a armar. Si los 4 tienen máquinas, se puede establecer las 4 conexiones vía Hamachi o vía VPN, cualquier software que sea. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea de entrega del trabajo? La entrega del trabajo no va a ser en tiempo real, porque no nos alcanzaría el tiempo para revisar. No va a ser lo mismo que las presentaciones de Packet Tracer, sino van a ser videos. Un video, como este ejemplo, este es un trabajo del semestre anterior. Aquí está justamente el Hamachi y las 4 máquinas conectadas, si se fijan. Bueno, hay 3 máquinas conectadas. ¿No? Lo que tienen que hacer en el video es que siempre aparezcan sus caras de los participantes. El video no es otra cosa que un tutorial. Un tutorial que explica, por ejemplo, la aplicación servidor que están trabajando. Si por ejemplo, es base de datos, entonces explicarán para qué sirve un servidor de base de datos y qué pueden hacer los clientes con la base de datos. Si es un servidor de Internet, explicarán qué es un servidor de Internet y qué pueden hacer los clientes navegando en ese Internet. Entonces, fíjense que aquí están hablando, cada uno está configurando. Entonces, como les decía, un tutorial. Inicialmente hacen una introducción y luego de la introducción, vamos a crear el nombre de este filtro. Luego de la introducción, lo que hacen es enseñar cómo se instala, enseñar cómo se configura y demostrar que funciona entre los diferentes clientes hacia el servidor. Esa es la idea. Cada uno puede utilizar, trabajar, actuar como un rol. El que va a instalar esto, el que va a configurar, el que va a probar, no sé, depende de ustedes, se organizan. Los 4 tienen que participar. Un solo video, de 20 a 30 minutos de duración. El video no me lo van a mandar, no lo van a subir. Yo les voy a pasar un formulario donde tienen que subir los enlaces del video. Solo los enlaces del video. Yo voy a publicar una vez que se califiquen de manera general todos los enlaces para que los tengan como referencia. Todos. Esa es la idea. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta sobre el trabajo grupal? Inge, ¿para cuándo va a ser este trabajo la entrega? ¿Se entiende? No hay dudas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Inge, ¿para cuándo va a ser la entrega del trabajo? Perdón, he bajado el volumen. Otra vez, por favor. ¿Para cuándo será la entrega del trabajo? Ya, tenemos un problema al respecto. A ver, primero vamos a cancelar esto. Actualmente me encuentro sin servidor proxy. ¿Se puede ver mi calendario? Sí. Bueno, lamentablemente, la facultad hasta ahora no ha determinado el cronograma oficial y hay un cronograma tentativo que fenece el 24 de julio.
El 24 de julio se tiene que haber entregado notas completas. Estamos a un mes, 4 semanas. La idea era que sea hasta el 31 de julio, de tal forma que se cubran esas 2 semanas que se han dado de receso. Pero, bueno, no vamos a discutir al respecto y mientras no sea oficial no podemos hacer nada. Pero vamos a trabajar sobre esta propuesta que nos han dado. Entonces, estamos a 28 hoy día. Esta semana nos va a dar para avanzar. Hoy día terminamos el tema de transporte y empezamos mañana el tema de aplicación y nos va a dar máximo hasta el lunes 5 para terminar el tema de aplicación, con lo que terminamos nuestro contenido. ¿Qué implica? El día 9 es el parcial. Y el día 10, bueno, podríamos postergarlo hasta el día 12, la entrega del trabajo grupal. No tengo ningún problema. De tal manera que el 12 ya tengamos que calificar su examen, sus trabajos individuales y el trabajo grupal. El 13 y el 14 salen las notas completas. Bueno, el 16 para aquellos que no han alcanzado su nota, examen final, y el 19 la segunda instancia. Entonces tenemos fechas de examen, 9, 16, 19. Entrega de trabajo podría ser el 12. ¿Alguna duda? Si nos dan una semana más oficialmente, entonces todo se puede arrastrar sin problema. Podemos darnos más tolerancia de una semana. Mientras no sea oficial, esas serían las fechas. ¿Está bien? Disculpen, para el grupo 2 sería el examen jueves 8. No, un solo día. Lo que vamos a hacer, no recuerdo, ¿no? Lo tengo en mi oficina. El primer parcial se ha dado en uno de los horarios de un grupo. No me acuerdo si era del grupo 1 o del grupo 2. Entonces, este segundo parcial se tiene que dar en horario del otro grupo para tener equilibrio. ¿Está bien? Así que eso puede incidir en que sea 8 o sea 9. Porque estos días solamente pasamos grupos separados. El día lunes pasamos los 2 grupos. Entonces, pero se tiene que cruzar. No me acuerdo exactamente en este momento, lo tengo anotado en la oficina. Entonces hoy yo les voy a confirmar si es el jueves 8 o el viernes 9. 9:45. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro el trabajo? ¿Alguna duda sobre el trabajo? Ninguna duda, qué bueno. Entonces, bueno, me imagino que prefieren que sea el 12 la entrega del trabajo, por lo menos. Una pregunta, Inge. La exposición del trabajo tiene que incluir la instalación de... Presentación, instalación, configuración y prueba. Ok. 30 minutos a lo sumo. Si no tienen canal, pueden crearse un canal, eso no es problema en YouTube, y pueden subir el video. Van a subir uno por grupo, obviamente, no tienen que subir los cuatro a sus canales. Lo que yo quiero es que se pueda ver rápidamente. Lo máximo que me van a pasar a mí va a ser el enlace de YouTube. Prefiero que sea YouTube y no Drive. Ya saben, porque el hecho de que Drive no es para streaming y tienen que descargarlo en la práctica para poder verlo. Mientras que YouTube sí lo permite. Además que no necesita manejar 1080 filas de resolución, puede manejar 720. Tampoco utilicen menos de 720, porque no se va a notar algunos detalles como configuración. El trabajo se va a calificar en el sentido de que están mostrando algo como un tutorial, así que no tiene que ser una pantalla bien lejana y que no se note nada de lo que están haciendo. Tienen que hacer zooms, aproximaciones, pueden editar el video sin problema, no tiene que ser un video corrido. Pero que sea un trabajo creativo y que muestre en un tutorial cómo se instala un servidor
ya sea en Windows o Linux, y cómo se configura y cómo se prueba. Ya saben, para los que les toca bases de datos, Internet, web, como es el navegador de Internet, no quiero XAMPP, ni ninguna de sus variaciones. Tienen que instalar el software. ¿Qué más? El VPN pueden utilizar, ya les he dicho, este Hamachi, o pueden utilizar otro. Este ha funcionado bien el anterior semestre, pero si quieren pueden utilizar otro. No quiero que se reúnan en sus casas. Todo trabajo tiene que ser remoto. Las pruebas, los cambios, las modificaciones, las comprobaciones, las instalaciones, configuraciones, edición del video, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser remoto. Es un trabajo colaborativo. Tiene que funcionar el grupo. No va a haber defensa. La única defensa que va a realizar va a ser cuando yo revise el trabajo y califique en función de los elementos que le estoy diciendo. 4 elementos. ¿Estamos bien? Ok. Dije 4 elementos, no solo es presentación, instalación y configuración. Ah, ya, sí, está bien. Perdón. La prueba te faltaba. Sí, está bien, gracias. Ok, en la parte de instalación no necesitan la conexión, en la parte de configuración no necesitan el VPN, pero en la parte de prueba sí necesitan el VPN, pues, ¿no? Y obviamente cada una de esas 4 partes va a tener una nota de 0 a 25 puntos. ¿Cómo lo hagan? Ya saben que funciona. Es lo mismo que en el Packet Tracer. Les he calificado 4 cosas. La presentación, la topología, la configuración y la prueba. Y eso es la nota que les he puesto, separados. Ustedes saben en qué les ha ido bien, en qué les ha ido mal. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos bien? Sí, está bien. Ok. Entonces, bueno, si tiene alguien alguna duda, mañana lo puede hacer. Mañana no voy a volver a presentar el trabajo, ya está presentado. Terminemos el tema. El tema termina con el protocolo UDP, que es un protocolo no fiable. Se llama protocolo de datagrama de usuario. Se dice que no es fiable porque manda y no le importa si lo van a recibir o no. Parece incoherente en el contexto de las redes porque las redes están pensadas en que todo tiene que llegar adecuadamente y no tiene que haber pérdidas. Sin embargo, el único protocolo que sí controla esto es el protocolo TCP. El protocolo UDP no lo hace. Entonces, podemos ver en este diagrama que los distintos datos que van a viajar, aquí fíjense que no se llama segmento. Una diferencia clara cuando se revisa bibliografía es que cuando hablamos de TCP se llama segmento y cuando hablamos de UDP se llama datagrama. Es decir, el mismo nombre que tenía en la capa de red, no ha cambiado. Entonces los datagramas se van a mandar en cierto orden, van a utilizar distintos caminos para llegar y pueden llegar en cualquier orden. Entonces, ¿quién tiene que reordenar eso? No lo va a hacer la capa de transporte. La capa de aplicación tendrá que tomar de alguna manera ese desorden y de alguna manera interpretarla. Lo que no pasa en el diagrama, en la capa de transporte con TCP. ¿Está bien? Aquí no se vuelve a ordenar. ¿Cómo llega? Se despacha, se recibe. Hemos dicho que tenemos varios puertos que se manejan a nivel de TCP y UDP. Estos puertos los hemos clasificado en categorías, etc. Pero dentro de los well-known ports tenemos una serie de aplicaciones que utilizan DNS como protocolo de transporte. Una que vamos a... Extrañamente, aquí está. Una que vamos a usar en la capa de aplicación es esta. Se llama DNS, la aplicación. Domain Name Service. O servidor de nombres de dominio. Y es el que nos permite escribir google.com y que el navegador traduzca a través del servidor DNS ese nombre de dominio google.com en una IP y se conecta a nivel de IP, porque en la capa de transporte hemos visto que no se conectan a nivel de nombres, se conectan por IPs y cuando baja mucho más, en la capa de enlaces se conectan por direcciones MAC.
¿no? Eso es lo que hemos estado viendo hasta el tema anterior. ¿Qué le aumenta la capa de transporte? Puertos, de tal forma que la conexión sea host a host única, no se confunda. Entonces tenemos 3 capas, la capa 2, 3 y la capa de transporte, que podríamos saber que cada uno incorpora un elemento para que esa conexión sea única. Sabemos también que la conexión única se establece entre direcciones IP y puertos, porque las direcciones MAC pueden cambiar. Las direcciones MAC se establecen como punto a punto, no un broadcast. Y en cada punto que tienen que recorrer, en cada camino que tienen que recorrer, va a cambiar origen y destino. Esa era su pregunta de examen del primer parcial. Sin embargo, la dirección IP no cambia, ni el origen ni el destino. Y los puertos tampoco entre origen y destino van a cambiar. Tenemos otros trabajos como, por ejemplo, Bootstrap. Si ustedes recuerdan, hemos revisado DHCP. El DHCP por debajo hace el uso de un servicio llamado Bootstrap. El Bootstrap utiliza el puerto 68. El DNS utiliza el puerto 53. Trivial FTP, donde no necesitamos una conexión que asegure que se va a intercambiar archivos de una manera confiable, como el FTP. El Trivial FTP utiliza 69. NTP, un esquema de sincronizar relojes con un servidor, de tal forma que ciertos trabajos se pueden realizar de forma sincronizada. NTP. SNMP, un protocolo que permite generar algún tipo de logs, de registros de eventos en la red y que permite monitorear la red. Esta es una buena forma de monitorear la red a través de este protocolo y utiliza UDP. Luego, ¿qué otra cosa podemos ver? Bueno, creo que es uno de los elementos más importantes. ¿Cuáles son los campos de la cabecera UDP? Simple, los 4 que están marcados en ese color morado. Los 2 puertos que son necesarios de la capa de transporte y luego tenemos la longitud y la suma de comprobación. Nada más. Porque no nos interesa otra cosa, nos interesa añadirle puertos a la capa anterior. Y con estos puertos añadidos ya podemos hacer cualquier cosa. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si revisamos Wireshark, por ejemplo, vamos a encontrar lo que les decía. Vamos a ver, por ejemplo, un servicio DNS. Aquí está un DNS. Les había dicho que DNS utiliza UDP por debajo. Veamos. Aquí tenemos la capa de red, IP. Y aquí aparece UDP. Por encima, la capa de aplicación, que es DNS. Veamos los elementos de UDP. ¿Qué puerto está utilizando? 53, tal como la tabla nos decía. Puerto origen, puerto destino, longitud, checksum. No tenemos más que esos 4 elementos. Y con eso se puede hacer todo el trabajo. DNS no necesita que sea fiable su transporte. Si tarda demasiado en cargar la página es porque no tenemos el IP. Entonces simplemente va a salir time request, time out y listo. Un error 404. Entonces es bastante simple la forma en la que maneja el protocolo UDP. ¿Dudas? Nos faltaba algo muy simple. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, el día de mañana vamos a revisar algunos videos al respecto o vamos a avanzar el tema de aplicación, no sé. Creo que no necesitamos adentrarnos demasiado en este tema. ¿Está todo claro? Revisen el video para ver lo de la aplicación, lo del trabajo grupal, vean qué les ha tocado, organícense, tienen 2 semanas para hacer el trabajo. 2 semanas, bueno, en realidad, un poco más de 2 semanas si es que consideramos el hecho de que ya no entregarían el sábado 10, sino entregarían el lunes 12. ¿Sí? Entonces, mañana continuamos a la hora que nos toque. Hasta mañana. Cuídense. Bien, Chao, chao.